Vestido con su traje de $3,000, se sentó allí riendo con su costoso abogado mientras señalaban la silla vacía junto a su esposa. Keith pensaba que el divorcio había terminado. Pensaba que al despojar a Grace de sus cuentas bancarias, ella se derrumbaría. Incluso le dijo al juez que ella era demasiado incompetente para contratar a un abogado. Sin embargo, Keith había olvidado un detalle crucial sobre el pasado de Grace. Concretamente, ¿quién le había dado a luz? Cuando las puertas de la sala se abrieron y ella entró, la sonrisa burlona no solo desapareció del rostro de Keith, el color se desvaneció de toda su existencia. Estás a punto de presenciar la derrota judicial más brutal de la historia. El aire de la sala 304 del Juzgado Civil de Manhattan estaba viciado y olía débilmente a cera para suelos y papel viejo. Era el aroma de las cosas que llegan a su fin. Para Keith Simmons, sin embargo, el ambiente olía a victoria. Se ajustó los puños de su traje italiano a medida. Reclinándose en la silla de cuero de la mesa del demandante, miró su reloj, un Patek Philippe Vintage que costaba más que el coche medio de un estadounidense. Exhaló por la nariz con desdén. Llega tarde, le susurró al hombre que tenía a su lado. O tal vez finalmente se ha dado cuenta de que es más barato rendirse. A su lado estaba Garrison Ford. Garrison no era solo un abogado, era un arma, era el socio principal de Ford, Miller y O'Connell. En los círculos legales de Nueva York, se le conocía como el carnicero de Broadway. No solo ganaba casos de divorcio, incineraba a la oposición hasta que no quedaba nada más que cenizas y un acuerdo favorable. Garrison se alisó la corbata plateada y sus ojos recorrieron la lista de casos con aburrimiento depredador. No importa si ella aparece, Keith, murmuró Garrison, con una voz que sonaba como grava chirriando sobre cristal. El lunes presentamos la moción de emergencia para congelar los bienes conjuntos. Ella no tiene acceso a liquidez. Sin anticipo no hay representación. Sin representación en mi contra, se irá con las migajas que le echemos. Keith sonrió con aire burlón y miró al otro lado del pasillo. Sentada allí sola estaba Grace. Parecía más pequeña de lo que él recordaba. Llevaba un sencillo vestido gris carbón que tenía desde hacía años. Tenía las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa de roble rayada, con los dedos entrelazados con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. No había montones de expedientes delante de ella, ni asistentes legales susurrándole estrategias, ni vasos de agua helada. Solo Grace, mirando fijamente al estrado vacío del juez. «Mírala», se rió Keith, lo suficientemente alto como para que los pocos espectadores que había al fondo lo oyeran. «Patética, casi me da pena. Es como ver a un ciervo esperando a un camión». «Concéntrate», le advirtió Garrison, aunque una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «El juez Henderson es muy estricto con el decoro. Terminemos esto rápidamente. Tengo una reserva para almorzar en Leonard Dan a la 1. No te preocupes, Garrison. A la 1 seré un hombre libre y ella estará buscando un apartamento estudio en Queens». El alguacil, un hombre corpulento llamado oficial Kowalski, había visto tantos divorcios que había perdido la fe en la humanidad por partida doble. Gritó: «Todos de pie. Preside el honorable juez Lawrence P. Henderson». La sala se puso en pie. El juez Henderson entró con paso firme, con su toga negra ondeando. Era un hombre de rasgos angulosos y poca paciencia, conocido por resolver sus casos con una eficiencia implacable. Tomó asiento, se ajustó las gafas y miró a las partes. «Siéntense», ordenó. Abrió el expediente que tenía delante. Caso número 24, Nive 691, Simmons contra Simmons. Estamos aquí para la vista preliminar relativa a la división de bienes y la petición de pensión alimenticia. Henderson miró a la mesa del demandante. «Señor Ford, me alegro de volver a verle», dijo Garrison, levantándose con elegancia. «Yo también, señoría. Estamos listos para continuar». El juez dirigió su mirada a la mesa de la defensa, frunció el ceño. Grace se levantó lentamente. «Sora Simmons», dijo el juez Henderson, con la voz resonando ligeramente en la sala de techo alto. «Veo que está sola. ¿Espera a su abogado?» Grace carraspeó. Su voz era suave y temblaba ligeramente.
Yo. Sí, su señoría. Debería llegar en cualquier momento. Keith soltó una burla teatral y sonora. Se tapó la boca con la mano, pero el sonido era inconfundible. Los ojos del juez Henderson se posaron en Keith. ¿Hay algo divertido, señor Simmons? Garrison Ford se levantó inmediatamente y puso una mano sobre el hombro de Keith para calmarlo. Disculpe, su señoría. Mi cliente simplemente está frustrado. Este proceso se ha alargado y ha tenido un impacto significativo. Controle la frustración de su cliente, señor Ford, advirtió el juez. Se volvió hacia Grace. Sarah Simmons, la vista comenzó hace 5 minutos. Ya conoce las normas. Si mi abogado no está presente, es porque está de camino, insistió Grace, alzando la voz. Había tráfico. Tráfico, murmuró Keith, inclinándose hacia adelante para que su voz se oyera al otro lado del pasillo. O quizá el cheque no tenía fondos. Grace. Oh, espera. Ya no puedes escribir un cheque. Cancelé las tarjetas esta mañana. El señor Simmons, el juez, golpeó con su mazo. Un arrebato más y la acusaré de desacato. Mis disculpas, su señoría, dijo Keith, levantándose y abrochándose la chaqueta mientras fingía humildad. Solo quiero ser justo. Mi esposa está claramente confundida. No entiende la complejidad de la ley. No tiene ingresos ni recursos. La semana pasada le ofrecí un acuerdo generoso, $50,000 y el Lexus de 2018. Lo rechazó. Keith se volvió para mirar a Grace, con los ojos fríos y muertos. Intenté ayudarte, Grace, pero insististe en jugar. Ahora mírate, sentada ahí sin nada. No tienes abogado, porque nadie quiere un caso de caridad. Señor Ford, controle a su cliente, espetó el juez Henderson. Su señoría, intervino Garrison Ford con suavidad. Aunque la pasión de mi cliente es lamentable, su argumento es válido. Estamos haciendo perder el tiempo al tribunal. La señora Simmons claramente no ha conseguido representación. Según el precedente de Vargas contra el Estado, solicitamos proceder inmediatamente con una sentencia en rebeldía sobre la división de bienes. Ha tenido meses para prepararse. El juez Henderson miró a Grace. Parecía cansado. Señora Simmons, el señor Ford tiene razón. El tiempo del tribunal es valioso. Si no puede presentar un abogado en este momento, debo suponer que se representa a sí misma, dada la complejidad de la contabilidad forense que implica el patrimonio de su marido. Eso sería poco aconsejable. No me represento a mí misma, dijo Grace, con la mirada fija en las puertas dobles de caoba al fondo de la sala. Por favor, solo 2 minutos más. Está ganando tiempo. Keith siseó. No tiene a nadie. Su padre era mecánico y todos sus amigos son amas de casa de los suburbios. ¿A quién va a llamar? A los cazafantasmas. Keith volvió a reír con un sonido cruel y burlón. Se sentía invencible. Al mirar a Grace, la mujer a la que había jurado amar y respetar, solo veía un obstáculo que estaba a punto de aplastar. Quería humillarla. Quería que supiera que dejarlo había sido el mayor error de su vida. Garrison presionó, sintiendo la oportunidad de rematarla. Me moví para denegar su solicitud de aplazamiento. Acabemos con esta farsa. El juez Henderson suspiró. Cogió su mazo. Sarah Simmons, lo siento. No podemos esperar más. Continuaremos con Bam. Las puertas dobles del fondo de la sala se abrieron. Se abrieron con tal fuerza que hicieron vibrar los marcos. El sonido resonó como un disparo. Todos se dieron la vuelta. Keith giró en su silla, molesto por la interrupción. Garrison Ford frunció el ceño, con el bolígrafo suspendido sobre su libreta. La sala quedó sumida en un silencio atónito. En la puerta no había un abogado de oficio desaliñado. No era un abogado barato de centro comercial. Allí estaba una mujer que parecía tener unos 60 años. Su postura era tan rígida como una viga de acero. Llevaba un traje blanco a medida que costaba más que todo el guardarropa de Keith. Su cabello plateado estaba cortado en un bob preciso y marcado. Llevaba gafas de sol oscuras, que se quitó lentamente para revelar unos ojos azules penetrantes y gélidos que habían mirado fijamente a senadores y directores ejecutivos. Detrás de ella caminaban 3 asociados junior, todos con gruesos maletines de cuero grueso en formación de V,
como aviones de combate escoltando a un bombardero. La mujer no se apresuraba. Caminaba por el pasillo central, y el taconeo de sus zapatos sonaba como un metrónomo que marcaba el tiempo que le quedaba a Keith en la tierra. Garrison Ford, el carnicero de Broadway, dejó caer el bolígrafo. Abrió ligeramente la boca. Su rostro, normalmente una máscara de arrogancia, palideció. No, susurró Garrison, con la voz temblorosa por la emoción genuina. Eso es imposible. ¿Quién es esa?, preguntó Keith, confundido por la reacción de su abogado. ¿Es su madre? La madre de Grace está muerta. Me dijo que era huérfana. La mujer llegó a la mesa de la defensa. No miró a Grace. Tampoco miró al juez. En cambio, se giró lentamente y miró directamente a Keith Simmons. Sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que pone un tiburón antes de arrastrar a una foca a las profundidades. Siento llegar tarde, dijo. Su voz era suave y culta, y se proyectaba a todos los rincones de la sala. Micrófono. Tuve que presentar varias mociones ante el Tribunal Supremo en relación con sus finanzas, señor Simmons. Me llevó más tiempo del previsto enumerar todas sus cuentas en el extranjero. Keith se quedó paralizado. El juez Henderson se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Abogada, diga su nombre para que conste en acta. La mujer colocó una tarjeta de visita con letras doradas en relieve sobre la mesa del taquígrafo. Se volvió hacia el juez. Catherine Bennett, dijo, socia directora senior de Bennett, Crown y Sterling de Washington, D.C. Me presento como abogada de la acusada. Hizo una pausa, luego miró a Keith de nuevo y añadió, también soy su madre. El silencio que siguió a su presentación fue absoluto. Era el tipo de silencio que suele seguir a la explosión de una bomba. Keith Simmons parpadeó, tratando de procesar la información. ¿Madre?, balbuceó, mirando a la imponente mujer de blanco y luego a su temblorosa esposa. Grace, dijiste que tu madre estaba... Dijiste que había fallecido. Grace finalmente levantó la vista, con los ojos húmedos, pero con la barbilla alta. Dije que había desaparecido de mi vida, Keith. No dije que hubiera muerto. Estábamos distanciadas hasta ayer. Distanciadas, repitió Catherine Bennett, pronunciando la palabra como si fuera un veredicto. Rodeó la mesa de la defensa y se sentó en la silla junto a Grace. No abrazó a su hija. Todavía no, esto era un asunto de negocios. Dejó un pesado maletín sobre la mesa y abrió los cierres de un golpe. Grace se marchó de casa hace 20 años para escapar de la presión de nuestro mundo. Quería una vida sencilla. Quería que la quisieran por lo que era, no por su conexión con el apellido Bennett. Catherine carraspeó y dirigió la mirada a Garrison Ford. El abogado contrario intentaba hacerse más pequeño en su silla. Hola, Garrison, dijo Catherine amablemente. No te veía desde el litigio por la fusión de Oracle Tech en 2015. Entonces apenas eras un asociado y traías el café a los verdaderos abogados, ¿no? Garrison carraspeó y se sonrojó profundamente. Señorita Bennett, es un honor. Yo no sabía que estabas colegiada en Nueva York. Estoy colegiada en Nueva York, California, Washington, D.C. y ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, respondió ella sin apartar la mirada. Normalmente me ocupo de derecho constitucional y fusiones corporativas multimillonarias. Sin embargo, cuando mi hija me llamó llorando y me dijo que un ejecutivo de marketing de nivel medio con complejo de Napoleón la estaba acosando, acepté su caso. Catherine hizo una pausa, dejando que el insulto surtiera efecto. Decidí hacer una excepción. ¡Protesto!, Keith gritó, poniéndose de pie. El pánico comenzaba a apoderarse de él. Ataque personal. ¿Quién se cree que es? Siéntese, señor Simmons, ladró el juez Henderson. El juez miró a Catherine con una mezcla de reverencia y temor. Todo el mundo en el mundo legal conocía a Catherine Bennett. Era conocida como el Martillo de Hierro. Había defendido 14 casos ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y había ganado 12. Era un mito. Sora Bennett, dijo respetuosamente el juez Henderson, su reputación la precede. Estamos en medio de una audiencia sobre la división de bienes. El señor Ford ha presentado una moción para una sentencia en rebeldía.
Sí, he visto esa moción, dijo Catherine, aclarando la garganta mientras sacaba un expediente de su maletín. Era bonita, descuidada, pero bonita. Se levantó, se dirigió hacia el estrado y entregó una gruesa pila de documentos al alguacil para que se los diera al juez. Dejó caer una pila duplicada sobre la mesa de Garrison Ford con un fuerte golpe. El señor Ford afirma que mi cliente no tiene bienes ni representación. Eso ahora es irrelevante. Además, el señor Simmons afirma que los activos en cuestión, el ático de la Quinta Avenida, la casa de los Hamptons y la cartera de Goldman Sachs, son de su exclusiva propiedad, protegidos por un acuerdo prenupcial firmado hace 7 años. Ese acuerdo prenupcial es irrevocable, gritó Keith. Ella no recibe nada. Lo firmó. Catherine se volvió hacia Keith, se quitó las gafas de nuevo. Señor Simmons, ¿sabe quién redactó la plantilla estándar de la cláusula de coacción conyugal que se utiliza en Nueva York? Keith parpadeó. Lo que hice, dijo Catherine en voz baja. En 1998 redacté la legislación que define lo que constituye coacción al firmar un contrato matrimonial. Golpeó el documento sobre la mesa de Garrison. Según la declaración jurada que mi hija proporcionó esta mañana, usted amenazó con matar a su gato y cortarle el acceso a los fondos del asilo de ancianos de su abuela enferma si no firmaba ese papel la noche antes de la boda. La sala se quedó sin aliento. «¡Eso es mentira!», gritó Keith con la cara amoratada. «Es una mentirosa». «También tenemos los mensajes de texto de esa noche», continuó Catherine, alzando la voz lo justo para acallar sus gritos. «Se recuperaron del servidor en la nube que usted creía haber borrado. Prueba C, su señoría». El juez Henderson pasó a la prueba C y arqueó las cejas. Garrison Ford ejeaba las páginas frenéticamente. El sudor le perla en la frente. «Su señoría, no hemos tenido tiempo de revisar estas pruebas. Esto es una emboscada». «¿Una emboscada?», se rió Catherine. Fue un sonido aterrador. «Señor Ford, usted intentó dictar sentencia en rebeldía contra una mujer sin abogado, mientras su cliente se burlaba de ella en su cara. No puede quejarse de la imparcialidad. Ahora, hablemos de las finanzas». Catherine se volvió hacia la galería y se dirigió a la sala como si estuviera dando una clase a unos estudiantes de derecho. El señor Simmons afirma que su patrimonio neto es de unos 8 millones de dólares, una suma respetable para un hombre con su limitado talento. Keith parecía a punto de sufrir un infarto. «Sin embargo», dijo Catherine, sacando una segunda carpeta más gruesa, «mi equipo de contables forenses, que normalmente se dedica a rastrear la financiación del terrorismo para el Pentágono, ha pasado las últimas 12 horas rastreando la intrincada red de empresas ficticias que el señor Simmons ha creado en las Islas Caimán y Chipre». Dejó caer la segunda carpeta. ¡Pum! «Parece, su señoría, que el señor Simmons ha estado desviando los bienes conyugales a una sociedad de cartera llamada Apex Ventures durante 5 años. La cantidad total oculta no es de 8 millones de dólares». Catherine se inclinó hacia Keith, con la cara a pocos centímetros de la suya. «Son 24 millones de dólares. Dado que no lo ha revelado en su declaración jurada financiera, que ha firmado bajo pena de perjurio esta mañana», Keith se desplomó en su silla. Miró a Garrison. «Haz algo», siseó. Garrison Ford miró los documentos. Miró al juez, que estaba mirando a Keith con ardiente intensidad. Luego miró a Catherine Bennett, que se estaba mirando las uñas recién pintadas. «Necesito un receso», dijo Garrison con voz ronca. «Solicitud denegada», dijo el juez. Henderson dijo al instante: «Quiero saber más sobre esas cuentas en las Islas Caimán». «Señorita Bennett, continúe, por favor». Catherine se alisó la falda. «Gracias, su señoría, pero antes de pasar al fraude, me gustaría abordar las burlas que sufrió mi cliente por no tener abogado». Catherine se acercó a Grace y le puso una mano en el hombro. Por primera vez, Grace miró a su madre y sonrió, una sonrisa genuina y esperanzada. «Keith», dijo Catherine en tono conversacional, un tono casi íntimo, «te burlaste de mi hija porque pensabas que era débil.
Lo hiciste porque es bondadosa, está indefensa. Confundiste su silencio con rendición. Catherine se volvió hacia el taquígrafo judicial. Que conste en acta, declaró con claridad, que Grace Simmons está ahora representada por Catherine Bennett. No estoy aquí para negociar un acuerdo, señor Ford. Miró a Keith con ojos fríos y duros. Estoy aquí para quedarme con todo. La casa, los coches, el dinero escondido, la reputación. Voy a desmontar tu vida, capa a capa, hasta que te quedes con exactamente lo mismo que intentaste dejar a mi hija. Nada, nada. Señor Ford, dijo Catherine, señalando el estrado. Su testigo. El ambiente en la sala del tribunal había cambiado. Ya no era viciado, era eléctrico. Los pocos espectadores que había en la parte de atrás, en su mayoría aburridos pasantes y jubilados, ahora se inclinaban hacia adelante, con los teléfonos en la mano, enviando mensajes de texto a sus amigos para decirles que algo importante estaba sucediendo en la sala 304. El juez Henderson se frotó las sienes. Señor Ford, ¿desea interrogar a la testigo? Bueno, supongo que aún no hay testigos. Señorita Bennett, tiene la palabra. Gracias, su señoría, dijo Catherine, erguida. Llamo a Keith Simmons al estrado como testigo hostil. Keith se quedó paralizado. Miró a Garrison Ford. ¿Tengo que hacerlo? Tú eres el demandante, susurró Garrison con dureza, secándose el sudor del labio superior. Garrison susurró con dureza, secándose el sudor del labio superior. Sube ahí, y por el amor de Dios, no mientas. Ella lo sabe todo. Keith caminó hasta el estrado de los testigos. Sentía las piernas pesadas. Se sentó y el alguacil le tomó juramento. Miró al tribunal, tratando de recuperar la compostura. Era Keith Simmons. Era un exitoso hombre de negocios. Era el hombre que cerraba los tratos. Esa anciana solo estaba fanfarroneando. Catherine se acercó al estrado, se aclaró la garganta. No había traído ningún papel. Apoyó las manos en la madera y lo miró. Señor Simmons, comenzó con una voz engañosamente ligera. Hablemos del tráfico que mencionó antes. El tráfico que retrasó a mi hija. Keith se burló nerviosamente. Era una forma de hablar. Siempre llega tarde. Es desorganizada. ¿Desorganizada?, repitió Catherine. ¿Por eso se encargaba usted de todas las finanzas del matrimonio? ¿Porque Grace era demasiado desorganizada para entender los números? Exactamente, dijo Keith, ganando confianza. Grace es una soñadora. Pinta. Es voluntaria en el refugio de animales. No entiende el retorno de la inversión ni las posiciones de capital. Yo lo hacía todo para proteger nuestro futuro. Para proteger su futuro, asintió Catherine. ¿Por eso compraste un apartamento en Miami el 14 de marzo de este año? ¿El que figura a nombre de Simmons Holdings, LLC? Keith parpadeó. Era una propiedad de inversión para la cartera. Qué raro, dijo Catherine. Según los extractos de la tarjeta de crédito asociados a esa propiedad, extractos que intentaste destruir, tu asistente, el pobre y sobrecargado de trabajo señor Higgins, se olvidó de borrarlos de la papelera de reciclaje digital. Compraste muebles para una guardería. Grace dio un grito ahogado en la galería. Se llevó la mano a la boca. Keith palideció. Se preparó para aumentar el valor de reventa. ¿Prepararlo?, dijo Catherine acercándose. ¿Y la pulsera de diamantes comprada en Tiffany's en la Quinta Avenida 3 días después? ¿También era para preparar la venta o era para la mujer que vivía en el apartamento? Protesto. Garrison Ford se levantó, aunque parecía que quería estar en cualquier otro sitio menos allí. Relevancia, su señoría. Nueva York es un estado en el que se permite el divorcio sin culpa. La infidelidad no afecta a la división de bienes. Sin embargo, sí lo hace cuando se han utilizado fondos matrimoniales para facilitarla. Juez. Henderson dictó sentencia, entrecerrando los ojos hacia Keith. ¿Denegada? Responda a la pregunta, señor Simmons. Keith se agarró a la barandilla del estrado. Yo no sé de qué está hablando. Catherine sonrió. Era la sonrisa de un depredador que había probado la sangre.
¿No lo sabe? Vale, dejemos a un lado a la amante por un momento. Volveremos a Sasha más tarde. Keith se estremeció al oír el nombre. Ahora hablemos de su empresa, Apex Ventures. Catherine continuó. Usted juró en su declaración que sus ingresos del año pasado fueron de $400,000. Así es, dijo Keith rápidamente. El mercado estaba a la baja. El mercado estaba a la baja, se burló Catherine. Se volvió hacia el joyero vacío, ya que se trataba de un juicio sin jurado. Luego se volvió hacia el juez. Su señoría, tengo aquí los registros bancarios del First National Bank of Cyprus. Muestran una transferencia bancaria de $2 millones a una cuenta controlada por Apex Ventures el mismo día en que el señor Simmons afirmó que el mercado estaba a la baja. Levantó un papel. Aquí está el recibo de la retirada. Señor Simmons, ¿puede decirle al tribunal para qué utilizó esos $2 millones? Keith permaneció en silencio. Tenía la garganta seca. Le ayudaré, dijo Catherine. Compró criptomonedas, dijo Catherine. Concretamente, compró una moneda imposible de rastrear que almacenó en un disco duro de almacenamiento en frío. Ese disco duro se encuentra actualmente en la caja de seguridad número 404 de la sucursal Grand Central del Chase Bank. Keith se quedó boquiabierto. ¿Cómo? ¿Cómo ha...? Soy Catherine Bennett, dijo simplemente. Encontrar dinero es lo que hago. Ahora bien, aquí está el problema, Keith. No declaraste esos $2 millones. No declaraste la criptomoneda y, desde luego, no se lo contaste a tu esposa. Catherine se inclinó hacia él y bajó la voz hasta convertirla en un susurro que resonó en la silenciosa habitación. Te burlaste de mi hija por no tener abogado. Pensaste que era estúpida. Pero lo único estúpido aquí, Keith, es pensar que podías robar $2 millones, esconderlos en una caja, pasear a tu novia por Miami y hacer que mi hija recortara cupones para comprar comida. Yo no lo robé, gritó Keith, quebrándose bajo la presión. Es mi dinero. Yo lo gané. Ella se sentaba en casa pintando estúpidos cuadros. No aportaba nada. ¿Por qué debería quedarse con la mitad de mi ingenio? La sala se quedó en silencio. El juez Henderson miró a Keith con puro disgusto. Señor Simmons, acaba de admitir que el dinero existe y que lo ocultó intencionadamente para evitar que su esposa recibiera la parte que le correspondía. Keith miró al juez y luego a Garrison. Garrison tenía la cara escondida entre las manos. Balbuceó Keith. No hay más preguntas para este testigo, dijo Catherine, dándole la espalda. Se aclaró la garganta, volvió a la mesa y se sentó junto a Grace. Grace lloraba en silencio. Catherine extendió la mano y tomó la de su hija, apretándola con fuerza. No pasa nada, le susurró. Ya ha terminado. Garrison Ford era un hombre que se enorgullecía de su capacidad de supervivencia. Había navegado por las traicioneras aguas de los divorcios de la alta sociedad de Nueva durante 20 años. Sabía cuándo luchar, cuándo llegar a un acuerdo y, lo más importante, cuándo soltar lastre para salvar su propio cuello. Mientras Keith Simmons bajaba tambaleándose del estrado, con aspecto de haber peleado 12 asaltos con un boxeador de peso pesado, Garrison ya estaba haciendo cálculos mentales. Keith acababa de admitir en audiencia pública haber cometido perjurio y fraude. El juez estaba furioso. Sentada al otro lado del pasillo estaba Catherine Bennett, una mujer con el poder no solo de ganar este caso, sino también de presentar denuncias éticas que podrían despojar a Garrison de su licencia. Garrison, siseó Keith mientras se desplomaba en su silla. Arregla esto, haz algo, objeta la evidencia del disco duro, di que se obtuvo ilegalmente. Garrison no miró a su cliente. Empezó a recoger su maletín. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Keith, con pánico en su voz. Garrison se levantó, se abrochó la chaqueta. Su señoría, dijo Garrison, con voz firme. En este momento, debo solicitar respetuosamente retirarme como abogado del demandante, señor Simmons. A Keith se le salían los ojos de las órbitas. ¿Qué? No puede renunciar. Le pagué $50,000 por adelantado. Señor Simmons, dijo el juez Henderson, mirando por encima de sus gafas, estamos en medio de una audiencia. Esto es muy irregular.
Su señoría, continuó Garrison, eligiendo cuidadosamente sus palabras para evitar violar el privilegio y salvar su propio pellejo. Ha surgido un conflicto ético que me impide seguir representando a este cliente. Como funcionario del tribunal, no puedo cometer perjurio. Basándome en el testimonio que acaba de dar mi cliente, continuar con su representación comprometería mis obligaciones profesionales. Traducción, mintió. Lo pillaron, y yo no voy a hundirme con él. ¡Cobarde! Keith gritó. Se abalanzó sobre Garrison y agarró al abogado por la solapa. ¡Yo te pago! ¡Trabajas para mí! ¡Alguacil!, gritó el juez Henderson. El oficial Kowalski se movió con una rapidez sorprendente para ser un hombre corpulento. Agarró a Keith por la espalda de su caro traje y lo empujó contra su silla. Siéntese y cállese, o acabará en una celda de detención, gruñó Kowalski. Keith se sentó, respirando con dificultad y con la corbata torcida. Miró a su alrededor. Estaba solo, completamente solo. El juez Henderson miró a Garrison. Señor Ford, no voy a concederle la retirada en este momento. Se sentará ahí y se asegurará de que se protejan los derechos de su cliente hasta que concluya esta audiencia. Después, podrá presentar las mociones que desee, pero no abandonará esta sala. Garrison puso cara de decepción, pero asintió con la cabeza. Sí, señoría. Se sentó, alejando su silla medio metro de Keith. Catherine Bennett observó esta escena con fría indiferencia. Se levantó de nuevo. Señoría, dijo. Dado que el abogado del señor Simmons sigue presente, aunque sea de mala gana, me gustaría llamar a mi siguiente testigo. Este testigo se refiere al carácter del señor Simmons, concretamente en relación con su solicitud de pensión alimenticia, que, por cierto, tuvo la osadía de presentar contra mi hija. Llame a su testigo, dijo el juez, con tono agotado. Llamo a Sasha Miller, dijo Catherine. Keith levantó la cabeza de golpe. No, susurró, no lo haría. Las puertas del fondo de la sala se abrieron de nuevo. Entró una joven. Era increíblemente guapa y llevaba un modesto vestido azul marino. Parecía aterrorizada. Pasó junto a Keith sin mirarlo. Keith carraspeó y le tendió la mano. Sasha, cariño, no. Ella se apartó de él como si fuera radiactivo. Sasha subió al estrado. Prestó juramento. Señorita Miller, dijo Catherine con suavidad. Gracias por venir. Sé que esto es difícil. ¿Podría decirle al tribunal cuál es su relación con el demandante, Keith Simmons? Sasha respiró temblorosamente. Yo fui su novia durante los últimos 2 años. ¿Le preguntó Catherine? Sí, dijo Sasha, con voz cada vez más firme. Rompí con él esta mañana. ¿Por qué rompió con él esta mañana, señorita Miller? Sasha miró a Keith. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y rabia. Porque, dijo con voz temblorosa, porque la señora Bennett me enseñó los mensajes de texto que Keith envió a su otra novia en Chicago. La sala se alborotó. Incluso el juez parecía sorprendido. ¡Orden!, gritó el juez Henderson golpeando el mazo. ¡Orden! Keith parecía estar a punto de vomitar. Señorita Miller, continuó Catherine, imperturbable ante el ruido. ¿Alguna vez el señor Simmons le habló de su esposa, Grace? Sasha dijo, me dijo que estaba loca. Dijo que era una carga. Hizo una pausa y miró a Grace con lástima. Dijo que iba a destruirla en el tribunal. Alardeaba de ello. Dijo que iba a dejarla sin nada solo por diversión. Lo llamaba sacar la basura. Grace se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar en silencio. Me dijo que tenía un abogado que era un asesino y que Grace era demasiado estúpida para defenderse. Continuó Sasha, alzando la voz. Dijo que iba a dejarla sin hogar para que tuviera que volver arrastrándose, suplicándole ayuda. Dijo que quería poseerla. Catherine dejó que las palabras flotaran en el aire. Eran horribles, eran crueles, también eran el último clavo en el ataúd de Keith. Gracias, señorita Miller, dijo Catherine en voz baja. No hay más preguntas. Catherine se volvió hacia Garrison Ford, contrainterrogatorio. Miró a Keith, que estaba mirando fijamente la mesa, derrotado. Miró al juez.
No hay preguntas, su señoría. El juez Henderson se quitó las gafas y las limpió lentamente con un paño de microfibra. No miró los papeles que tenía delante. Miró a Keith Simmons. Señor Simmons, comenzó el juez, con una voz peligrosamente baja. En mis 20 años en el estrado, he visto comportamientos verdaderamente despreciables. He visto a gente pelearse por perros, cubiertos y niños, pero rara vez he visto una muestra de arrogancia y malicia como esta. Keith no levantó la vista. Entró en mi sala, continuó el juez, alzando la voz. Entró en mi sala y se burló del proceso judicial. Se burló de su esposa. Intentó utilizar este tribunal para abusar de una mujer a la que prometió proteger. Cometió perjurio. Cometió fraude. El juez se volvió hacia Grace. Sora Simmons, le debo una disculpa. El tribunal debería haberla protegido antes. Grace asintió y se secó los ojos. Catherine la rodeó con un brazo. El juez Henderson dijo, volviéndose a poner las gafas, «Sin embargo, ahora estoy en condiciones de rectificar eso». Cogió su pluma. «Voy a dictar una resolución provisional de inmediato. La sentencia definitiva se dictará una vez que el equipo de la señora Bennett haya completado una auditoría forense completa de los activos del señor Simmons, el señor Simmons. Cada centavo». A continuación, el juez dictaminó. Congelo todos los activos pertenecientes a Keith Simmons, Apex Ventures y cualquier otra entidad que controle. Solo se concede acceso a la señora Simmons y a su abogado. Keith gimió. En segundo lugar, concedo a la señora Simmons el uso y la ocupación exclusivos inmediatos de la residencia de la Quinta Avenida y la propiedad de los Hamptons. Señor Simmons, tiene 2 horas para desalojar. Puede llevarse su ropa y artículos de higiene personal. Eso es todo. Si se lleva un solo mueble, cuadro o bombilla, haré que lo arresten. El juez miró a Garrison Ford y dijo, «Señor Ford, voy a remitir la transcripción de la vista de hoy a la Fiscalía del Distrito por posibles cargos de perjurio y fraude electrónico contra su cliente, y le sugiero que coopere plenamente si desea conservar su licencia». «Sí, su señoría», respondió Garrison rápidamente. «Por último», dijo el juez mirando a Catherine, «Señorita Bennett, en cuanto a los honorarios legales». Catherine sonrió. «Sí, su señoría. El señor Simmons pagará el 100% de los honorarios legales de la señora Simmons. Teniendo en cuenta su tarifa por hora estándar, imagino que será considerable». «Muy considerable», asintió Catherine. «Se levanta la sesión», dijo el juez Henderson, golpeando el mazo. Mientras la sala se vaciaba, Keith se quedó allí sentado, atónito. Su vida había terminado. En 2 horas, había pasado de ser un playboy multimillonario a ser un posible delincuente sin un lugar donde dormir. Levantó la vista y vio a Catherine y Grace recogiendo sus cosas. Grace parecía diferente. Se mantenía más erguida. El peso había desaparecido. Keith se levantó, con las piernas temblorosas. Se acercó a ellas. «Grace», dijo con voz ronca. «Grace, por favor, no puedes hacer esto. ¿A dónde voy a ir?» Grace lo miró. Ya no parecía enfadada. Solo parecía derrotada. Antes de que pudiera responder, Catherine se interpuso entre ellos. Se alzaba sobre Keith, a pesar de que eran de la misma altura. Su presencia era como un muro físico. «Señor Simmons», dijo Catherine con voz gélida, «mi hija no habla con delincuentes. Si tiene algo que decir, puede decírselo a mi socio junior». Señaló a uno de los jóvenes abogados que había detrás de ella, un hombre de aspecto inteligente llamado Toby. «Toby», dijo, «dale tu tarjeta al señor Simmons». Toby le entregó una tarjeta a Keith. «Ahora», dijo Catherine, tomando a Grace del brazo, «quítate de en medio. Tenemos que ir a un almuerzo de celebración. Creo que Grace tiene que ponerse al día con la pintura». Pasaron junto a él. Grace no miró atrás. Keith las vio alejarse. Observó cómo las pesadas puertas de madera se cerraban, sellando su destino. Miró a Garrison Ford, que ya estaba hablando por teléfono, presumiblemente llamando a su abogado. Keith Simmons estaba solo, pero la historia aún no había terminado. Cuando Catherine y Grace salieron a las escaleras del juzgado y parpadearon ante la brillante luz del sol de Manhattan,
Se detuvo un sedán negro. Pero no era el coche de Catherine. La ventanilla se bajó. Un hombre estaba sentado en el asiento trasero. Era mayor, con el pelo plateado y un rostro que parecía tallado en granito. Miró a Catherine y luego a Grace. Grace se quedó paralizada. Papá, dijo Catherine, tensándose. Agarró su maletín con más fuerza. Hola, Catherine, dijo el hombre. Su voz grave llamaba la atención, incluso por encima del ruido del tráfico de la ciudad. Vi las noticias. El martillo de hierro regresa. Montaste un buen espectáculo ahí dentro. Hice lo que tenía que hacer, Richard, dijo Catherine con brusquedad. Nota. Espera. Richard está en la lista de la banda. Corregir. Corregir inmediatamente. Hice lo que tenía que hacer, le dijo Catherine a William con brusquedad. Lo sé, respondió el hombre. Miró a Grace. Grace, ¿cuánto tiempo sin verte? Ella miró a su madre y al padre al que no había visto en 20 años. Era el padre que se había puesto del lado de Keith cuando se casaron porque era una buena fusión empresarial. ¿Qué haces aquí?, preguntó Grace. Estoy aquí, dijo William, abriendo la puerta del coche, porque Keith Simmons me debe dinero, mucho dinero. He oído que vosotros dos le habéis quitado todo lo que tenía. Salió del coche. No estaba allí para abrazar a su hija, estaba allí por su inversión. Catherine se interpuso de nuevo entre Grace y él. Ella no te debe nada, William. La deuda de Keith es problema suyo. No según los documentos del préstamo, dijo William, sacando un documento de su chaqueta. Keith puso el ático de la Quinta Avenida como garantía de un préstamo privado de mi empresa hace 6 meses. Si incumple el pago, lo cual supongo que está a punto de hacer, ese apartamento me pertenecerá. Grace sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. Justo cuando pensaba que había ganado, el pasado volvió para atormentarla desde una perspectiva diferente. Catherine carraspeó y miró el documento. Entrecerró los ojos, examinó la firma. ¿Firmaste este préstamo con él?, preguntó Catherine, mirando a su exmarido con incredulidad, sabiendo que ocultaba activos. Los negocios son los negocios, Kate, dijo William encogiéndose de hombros. No sabía que te lo estaba ocultando. Solo sabía que necesitaba dinero. Ahora voy a exigir el pago del préstamo hoy mismo. Miró a Grace. Lo siento, cariño, pero ese apartamento es mío. Tendrás que buscar otro lugar donde quedarte. Grace sintió que las lágrimas volvían a brotar. Acababa de recuperar su hogar solo para perderlo a manos de su padre en el estacionamiento. Catherine miró a William. Luego volvió a mirar el documento. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. Era la misma sonrisa que le había dedicado a Keith justo antes de destruirlo. Oh, William. Catherine se rió entre dientes con malicia. Deberías haber leído la letra pequeña de la escritura antes de prestarle ese dinero. William frunció el ceño. ¿Qué? La sexta parte va a ser interesante, se susurró Catherine a sí misma. El ruido de la calle de Manhattan pareció desvanecerse, dejando solo la tensión entre los 3 miembros de la familia que estaban de pie en la acera. William estaba junto a su elegante coche negro, sosteniendo el documento que podía echar por tierra todo lo que Catherine acababa de conseguir en la sala del tribunal. Miró a su exmujer y a su hija no con afecto, sino con el frío cálculo de un hombre que equilibra un libro de cuentas. Cálculo de un hombre que equilibra un libro de cuentas. Es un préstamo estándar, Catherine, dijo William con voz desprovista de emoción. Keith pidió prestados $2 millones a mi empresa de capital privado, Ironclad Capital. Puso como garantía la escritura del ático de la Quinta Avenida. Ayer incumplió el primer pago. La propiedad es mía. Grace sintió que le fallaban las rodillas. Agarró el brazo de su madre para apoyarse. ¿Es eso cierto? ¿Puede hacer eso? Papá, ¿cómo has podido? Son negocios, dijo William, aunque tenía la Grace parecía ligeramente incómoda. Keith vino a mí con una propuesta de negocio. No sabía que te estaba robando, pero el dinero es dinero. No puedo simplemente dar por perdidos $2 millones. Tengo inversores. Catherine Bennett no se inmutó. Tampoco parecía preocupada. De hecho, parecía estar reprimiendo una risa. Se acercó a William, con sus tacones haciendo clic rítmicamente sobre el cemento.
Le arrebató el documento de las manos y lo escaneó con precisión milimétrica. Sección 4. Cláusula B. Leyó Catherine en voz alta con tono burlón. El prestatario certifica que tiene la propiedad exclusiva y libre de cargas de la propiedad en garantía. Levantó la vista hacia William por encima de las gafas de sol. ¿Hiciste una búsqueda de títulos, William? ¿O simplemente confiaste en el hombre que usa demasiado perfume y te llama señor? William frunció el ceño. Mi equipo hizo una comprobación preliminar. El nombre de Keith figura en la escritura. Su nombre aparece en la copia de la escritura que te mostró. Catherine le corrigió. Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta azul. Pero si hubieras comprobado adecuadamente los registros del secretario del condado, habrías visto la enmienda presentada en 2018. Le entregó la carpeta a William. En 2018, cuando Grace estaba embarazada antes de abortar, convencí a Keith de que transfiriera la propiedad a un fideicomiso familiar para protegerla de la responsabilidad fiscal, explicó Catherine, aclarando la garganta. Él accedió porque es codicioso y odia pagar impuestos, pero no leyó los estatutos del fideicomiso. Catherine sonrió, y fue lo más aterrador que Grace había visto jamás. El fideicomiso estipula que para utilizar la propiedad como garantía se requiere la firma de ambos beneficiarios. Grace nunca firmó tu contrato de préstamo, ¿verdad, William? William miró el documento que tenía en la mano. Miró la línea de la firma. Había una firma que se parecía a la de Grace Simmons, pero era temblorosa. La falsificó, susurró Grace, dándose cuenta de la profundidad de la traición de Keith. Falsificó mi firma, asintió Catherine. Exactamente. Así que, William, aquí está tu dilema. Tienes un contrato de préstamo basado en una firma falsificada que involucra una propiedad en fideicomiso. Eso hace que el contrato sea nulo. El rostro de William se volvió del mismo tono gris que el pavimento. Si el contrato es nulo, entonces no tengo ningún derecho sobre el apartamento. ¿Correcto? Dijo Catherine alegremente. Y eso significa que actualmente has perdido $2 millones sin garantía alguna. ¡Se cabrón!, gruñó William, arrugando el papel en su puño. Me ha estafado. Ha estafado a su propio suegro. Así es, asintió Catherine. Y si intentas desalojar a Grace, demandaré a Ironclad Capital por préstamos abusivos y por aceptar documentos falsificados. Enredaré a tu empresa en un litigio. Serán tus nietos los que tengan que resolver el caso durante mucho tiempo. Se acercó más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. O puedes hacer lo correcto por una vez en tu miserable vida. William miró a Catherine y luego a Grace. Vio a la mujer adulta en la que se había convertido su hija. Vio la fuerza de su mandíbula que había heredado de su madre. No de él. ¿Qué quieres?, preguntó William. Vete, dijo Catherine. Ve a por Keith personalmente para cobrar la deuda. Embárrale el sueldo. Quítale el reloj. No me importa, pero el apartamento se queda con Grace. Y pídele perdón. William dudó. Era un hombre orgulloso, pero también era un hombre de negocios que sabía cuándo le habían ganado la partida. Suspiró, un sonido largo y desalentador. Se volvió hacia Grace. Grace, dijo con voz ronca, no sabía lo de la falsificación. No debería haber hecho negocios con él. Lo siento. Grace miró a su padre. Hace años le habría suplicado que la aprobara. Ahora solo sentía una lejana lástima por él. No pasa nada, papá, dijo en voz baja. Ya te puedes ir. Tengo una cita para almorzar con mi abogado. William asintió con la cabeza una vez, con rigidez. Volvió a subir a su coche. La puerta se cerró de golpe y el coche se integró en el tráfico, desapareciendo en la ciudad. Catherine lo vio alejarse y luego se sacudió las manos como si acabara de sacar la basura. Bueno, dijo Catherine, volviéndose hacia Grace con una sonrisa cálida y sincera. Ya está solucionado. Ahora, hablemos de ese almuerzo. Estoy hambrienta y creo que tenemos 20 años que ponernos al día. Grace miró a su madre. La mujer a la que había temido y de la que había huido acababa de salvarle la vida. Grace dio un paso adelante y rodeó a Catherine con los brazos. Catherine se tensó por un segundo. No estaba acostumbrada a los abrazos.
Luego se relajó y abrazó a su hija con fuerza. «Te extrañé, mamá», dijo Grace, aclarando la garganta, contra su hombro. «Lo sé», susurró Catherine, con la voz cargada de emoción. «Yo también te he echado de menos, cariño. Esta vez no me voy a ir a ningún sitio». 3 meses después, la galería de Chelsea estaba abarrotada. Los camareros circulaban con bandejas de champán y canapés. La iluminación era perfecta e iluminaba los grandes y vibrantes lienzos que colgaban de las paredes blancas. La exposición se titulaba Renacimiento. Grace estaba de pie en el centro de la sala con un impresionante vestido rojo que le quedaba perfecto. Sostenía una copa de agua con gas y reía con un grupo de coleccionistas de arte que discutían sobre el precio de su cuadro central. El cuadro, titulado El Martillo, representaba una escena estilizada de un tribunal. En el centro había una figura de luz que atravesaba las cadenas de la oscuridad. Era poderoso, crudo e innegablemente brillante. «Es magnífico, Grace», dijo un coleccionista. Otro coleccionista dijo, «Vendido, no me importa el precio». Grace sonrió. «Gracias, significa mucho para mí». Desde un rincón de la sala, Catherine Bennett observaba con orgullo. Bebía un martini y estaba tan elegante como siempre. Ya no era solo una abogada, también iba a ser la abuela del gatito que Grace acababa de adoptar, y era una presencia constante en la vida de Grace. Catherine miró su teléfono. Tenía una notificación. Era una alerta de noticias del Wall Street Journal. El ejecutivo caído en desgracia, Keith Simmons, condenado a 5 años por fraude electrónico y malversación. El ejecutivo caído en desgracia, Keith Simmons, condenado a 5 años por fraude electrónico y malversación. Catherine pulsó el artículo. Había una foto de Keith. Tenía un aspecto terrible. Tenía el pelo ralo. No se había afeitado y lo sacaban del juzgado esposado. El artículo detallaba cómo su propio abogado, Garrison Ford, había testificado en su contra a cambio de inmunidad. El artículo también mencionaba los millones que había robado, la falsificación de los documentos de su ex-suegro y la criptomoneda oculta que el FBI había incautado de su caja de seguridad. Lo había perdido todo: el dinero, las mujeres, la reputación y su libertad. Catherine sonrió, borró la notificación y guardó el teléfono. Enguardó el teléfono en el bolso. No necesitaba leer el resto. Había estado en primera fila durante la sentencia ese mismo día. Se acercó a Grace. «Tienes un punto rojo en todos los cuadros», señaló. «Estás agotada». «No me lo puedo creer», dijo Grace con los ojos brillantes. «Mamá, gracias por todo. Si no hubieras cruzado esas puertas, habrías encontrado tu camino tarde o temprano». «Eres más fuerte de lo que crees, Grace», dijo Catherine. «Has sobrevivido a él durante 5 años. Yo solo te he ayudado a terminar la lucha». La puerta de la galería se abrió y entró una ráfaga de viento. Había un hombre allí. No era Keith. En ese momento estaba siendo procesado en Rikers Island. Era Toby, el asociado junior del bufete de Catherine. Parecía emocionado. Se acercó directamente a ellas. «Señorita Bennett, Grace», dijo Toby sin aliento. «Siento interrumpir la fiesta, pero acaba de llegar el cheque del acuerdo por la venta de la casa de los Hamptons. Tenéis que ver esto». Le entregó a Grace una tableta. En la pantalla aparecía el saldo de una cuenta bancaria. Era el resultado de la liquidación de los activos restantes de Keith, más la indemnización por daños y perjuicios que el tribunal había concedido a Grace por angustia emocional y abuso financiero. La cifra era asombrosa, suficiente para garantizar que Grace nunca más tuviera que preocuparse por el dinero, suficiente para abrir su propio estudio y suficiente para poner en marcha la fundación para supervivientes de violencia doméstica con la que había estado soñando. Grace miró la cifra y luego a su madre. «Se ha acabado», dijo Grace en voz baja. «Se ha acabado de verdad». «No», corrigió Catherine, haciendo chocar su copa con la de Grace. «Esto no ha hecho más que empezar». Fuera de la galería, las luces de la ciudad parpadeaban. En algún lugar de una fría celda, Keith Simmons se dio cuenta de que la mujer a la que había llamado estúpida y débil acababa de convertirse en la artífice de su destrucción.
Había cometido el clásico error narcisista. Pensó que, como Grace era callada, no tenía nada que decir. Olvidó que las tormentas más fuertes suelen comenzar con una caída de la presión, un cambio en el viento y un silencio que grita peligro. Sin duda, olvidó que, aunque una esposa puede intentar perdonar, una madre nunca olvida. Grace volvió a sus invitados, con una risa clara y libre. Ya no era la mujer del vestido gris que miraba fijamente una mesa vacía. Era Grace Bennett Simmons, artista, superviviente e hija del martillo de hierro. Le quedaba mucho por pintar. Keith Simmons aprendió por las malas que el silencio no es debilidad. Es solo una pausa antes de recargar. Pensó que podía despojar a Grace de su dignidad solo porque controlaba las cuentas bancarias. Sin embargo, subestimó la fuerza imparable del amor de una madre combinado con un título de derecho de primer nivel. Grace no solo ganó su libertad, recuperó su voz, su arte y su vida. A Keith no le quedó nada más que un mono de preso y una vida llena de remordimientos. Si te ha gustado esta historia de karma, justicia y la última batalla judicial, dale al botón me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. No olvides compartir este video con alguien que necesite recordar que los desvalidos pueden ganar. Y suscríbete para no perderte ninguna historia nueva. Gracias por vernos y recuerda, ten cuidado con a quién te burlas, porque nunca sabes quién va a cruzar esa puerta.